Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar del tema que es Ley de Impuestos sobre la Renta del artículo 90, que trata de las personas que están obligadas al pago de impuestos. También hablaremos del artículo 93, que trata de las exenciones generales por las que una persona física no paga el ICR. Nosotros somos el equipo 1 y está conformado por Álvarez Gastelum, Alma Leticia, Brenda Selene Borbón Nova, David Roberto Chávez Encinas, Patricia Aide Chávez Encinas y Jesús David Coronado. El presente resumen seguiremos trabajando en la ley del impuesto sobre la renta, pero ahora enfocados en el artículo 90 y 93 del título 4, ya que este habla de las personas físicas como ya lo habíamos visto. En el artículo 90 hablaremos sobre la identificación de las personas físicas que sean residentes en México y que obtengan ingresos en efectivos, bienes en créditos y están obligados a informar su declaración. Es un artículo muy importante, pues vamos a conocer si nosotros decidimos irnos, pero tenemos residencia, debemos seguir pagando impuestos. En el artículo 93 hablaremos sobre las exenciones generales en las que no se paga el ISR. Desarrollaremos las más importantes y sobre las que nos basaremos y posiblemente utilicemos en las prácticas que vienen más adelante. Yo les voy a hablar sobre el artículo 90. Este artículo nos dice que están obligadas al pago de impuestos, estableciendo en este título a las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengando cuando en los términos de este título señale, en crédito, en servicio, en los casos que señale esta ley. También están obligados al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes a través de un establecimiento permanente. Esto quiere decir que todas las personas que reciban dinero por alguna venta o que reciban un bien o que les paguen dinero por haber vendido crédito, estas personas tienen la obligación de pagar impuestos. También este artículo nos dice que todas las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que existen, que para efecto señala el SAT mediante reglas de carácter general. Y por último, las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos, o en lo individual, o en conjunto, excedan los 600,000. Estas son algunas de las obligaciones que nos marca el artículo 90. Nosotras les estamos presentando las más importantes, pero en la ley del ISR podemos encontrar más información. Artículo 93. 1. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestaciones de servicio que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciben dichos trabajadores. 2. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. 3. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por trabajos colectivos de trabajo o por contratos ley. 4. Las jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. Para aplicarle
la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los saberes de retiro pagados al trabajador que se refiere a la misma, independientemente de quién los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que el efecto establezca el reglamento de esta ley. Sexto, los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Séptimo, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Octavo, los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Noveno, la previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Décimo, la entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive para las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o, en su caso, del presente título. Onceavo, los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o, en su caso, del presente título. Doceavo, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Treceavo, lo que se obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos a cargo de la subcuenta del seguro de retiro o la subcuenta de retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Hola, soy Irene, y hablaré sobre las disposiciones siguientes. Aquí tenemos la 14, que son las gratificaciones que reciben los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días. Cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones. Por otro lado tenemos el 15, que es por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior, que se pagará el impuesto en los términos de este título. Por otro lado tenemos la disposición 16, que son las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros en los siguientes casos, así como los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales de sede u oficinas en México, los empleados de embajadas, delegaciones y consulados extranjeros, los agentes diplomáticos, los agentes consulares, los miembros de las delegaciones científicas y humanitarias, entre otros. Luego tenemos el número 17, que son los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. También está el 18, que son los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposiciones de ley.
El número 19 trata de los derivados de la enajenación de ya sea la casa y habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700.000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante un secretario público. También está B, que serían los bienes muebles distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos de valor y de las inversiones del contribuyente. Cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 meses del salario mínimo de la geográfica contribuyente al elevado del año. Por la utilidad que sea, se pagará el impuesto en los términos de este tipo. El 20 también tenemos, por otra parte, los intereses que serían pagados por instituciones de crédito siempre que los mismos no provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos y salarios. También tenemos B, que sería pagado por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo por las sociedades financieras populares, provenientes de las inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. Y por mi parte, ya para acabar, tenemos el número 21, que son las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. En el 22 tenemos los que reciben por herencia o por legado. En el 23 están los donativos en los siguientes casos. A, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea correcta, cualquiera que sea su monto. B, los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta. Y C, los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año del calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. En el 24 tenemos los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario. En el 25, las indemnizaciones por daños que no excedan el valor del mercado del bien que se trate. Y en el 26, los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de legislación civil aplicable. En el 27 están los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de ley del Seguro Social. En el 28, los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios de las parcelas sobre las que hubieran adoptado el dominio pleno de los derechos comuneros. En el 29, los que se obtengan hasta el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda al contribuyente elevados al año. Como conclusión, podemos decir que durante la indagación de este estudio, tal y como lo hemos podido comprobar, llegamos a la inequívoca conclusión como equipo que los artículos 90 y 93 del título 4 de la LISR son muy necesarios de suma importancia para realizar ya que en esos artículos nos presentan y proporcionan información acerca de las personas físicas y sus disposiciones más generales, así como algunas extensiones del mismo, ya sean algunas de las razones por las cuales ciertas veces una persona del modo físico no paga ISR, entre otros. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias bibliográficas.